inspecciones de propiedades nuevas y usadas con nuestros nuevos departamentos profesionales Ventus Arquitectura y Ojotécnico.cl. Te esperamos. En cualquier momento llega don Víctor Hernández, ¿eh? En cualquier momento. Para conversar de historia local con mi querido Víctor en los próximos minutos. 11:05 de la mañana, les cuento condiciones climáticas a esta hora. Hay bastante movimiento en el casco central de la ciudad. Ahí está mi querido Víctor. Así que pase nomás por mientras yo le voy a contar de que se ha confirmado en los últimos minutos el quinto caso de coronavirus en el país. Se trata de un contacto familiar del tercer caso reportado el 4 de marzo, que viajó también a Italia. La persona tiene 58 años, se encuentra en buenas condiciones y ¿sabe qué? Fue enviada a su casa, que es lo que sucede con la gran mayoría de la gente contagiada de virus, a no ser que tenga algún problema de base en términos de salud, que tenga mucha edad, que tenga alguna complicación respiratoria. Si no, pase nomás, don Víctor, no hay ningún problema, pase nomás. Si no, las cámaras no estamos mostrando ahora. El Ministerio de Salud, en base a la información del Instituto de Salud Pública, confirmó el quinto caso de coronavirus COVID-19 en el país. Se trata de una persona de 58 años, familiar del cuarto caso reportado ya hace algunos días. Porque además habían realizado el mismo viaje, donde uno de los destinos fue el norte de Italia, país que presenta un brote comunitario de esta enfermedad. El paciente se encuentra en buenas condiciones generales, para que usted sepa, de salud. Fue enviado a su domicilio con las medidas de precaución correspondientes, donde va a permanecer bajo vigilancia epidemiológica. Así es la cosa con el coronavirus. 11:06, chubasquea en la ciudad de Punta Arenas. En buena parte de la región también hay 12 grados en la capital regional. Espera para el día de hoy 16 grados Punta Arenas, condiciones similares para el resto de Magallanes. Don Víctor Hernández, ¿cómo está? Un gusto que nos acompañes como todos los viernes. ¿Atrasado? Atrasado, pero unos minutos nada más. Unos minutos, pero bien. Unos minutos. No, bien, contento. Contento porque ayer tuvimos tuvimos que dar una charla, una conferencia en realidad sobre uno de los personajes de los cuales hemos hablado tantas veces y hemos escrito también sobre él, que es el comodoro Arturo Merino Benítez. Marzo, del mes del aire, y debiéramos considerar también, junto con todas las celebraciones que tenemos para este año acá en Magallanes, o conmemoraciones, o como queramos llamar, considerar, ¿no es cierto?, la importancia de Arturo Merino Benítez, de este militar que tanto hizo por Magallanes. O sea, la conexión aérea que tuvimos a partir de 1930 no habría sido posible si no hubiera sido por la inmensa figura de Merino Benítez. Un hombre progresista para su época, un hombre que tenía era un socialista de corazón. Esto va a parecer contradictorio que uno diga un militar socialista, claro. Y él es, junto con otros militares, Marmaduke Grove y otra gente vinculada al mundo castrense de fines de la década del 20, comienzo del 30, que tienen mucho que ver con los procesos históricos que se dan en esa época en Chile, particularmente durante el primer gobierno del presidente Carlos Ibáñez del Campo, que también hemos hablado mucho de eso, que fue una dictadura claramente, y que bueno, tuvo que salir, terminar su gobierno abruptamente, pero con varios damnificados, entre ellos Arturo Merino Benítez, que siendo un hombre, como decíamos al comienzo, con una línea política, un hombre progresista, consigue crear o independizar el arma aérea de los servicios del Ejército y de la Armada, para dar como primer paso la creación de esta Subsecretaría de Aviación, que es el punto de partida para la formación o fundación de la Fuerza Aérea de Chile, que posiblemente se haya creado acá, en Magallanes, luego del accidente que
Merino Benítez estuvo 40 días antes, del cual se escapa, sale ileso, en agua fresca, y ahí recibe un telegrama de la época del presidente Carlos Ibáñez, donde le dice, bueno, si se ha salvado de esto, véngase rápido a Santiago para que le demos curso a esta iniciativa, a este proyecto que usted siempre ha tenido en la cabeza y que ahora llegó el momento de concretar. Queda conectar vía aérea el sur del sur, ¿no? El sur del sur, que no era tarea fácil. Nadie, absolutamente nadie había llegado por vía aérea. Esto yo lo que quiero, y lo dijimos anoche, nadie había llegado por vía aérea. Mencionamos, por ejemplo, los episodios de la aviación antes de 1930. Todos los aviones que llegaron y que se conocieron acá, el primer vuelo de Page, el 14, el primer vuelo a Porvenir, el primer vuelo a Río Gallego, los vuelos del Cóndor de Plata, Gunther Plucho, todos esos vuelos, esos aviones se armaban acá, llegaban desarmados para ensamblarlos. Se ensamblaban acá en la maestranza o en los talleres de acá de Punta Arenas, y eso permitía que el avión pudiera, que eran en el fondo hidroaviones, pudieran hacer algún tipo de servicio o de vuelo en torno a la ciudad. ¿Ya? No más. Nadie, absolutamente nadie había osado siquiera la posibilidad de decir, ¿sabe qué? Alguna vez Santiago y Punta Arenas van a estar conectados por vía aérea. Entonces, cuando Merino Benítez con su gente, 5 o 6 contingentes, como se le dice, llegan acá al bordo de la mejor tecnología de la época, el Junkers R-42, que es el avión que capotó ahí en el sector de Agua Fresca. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una manifestación popular en torno a la ciudad de Punta Arenas, donde toda la ciudad sale a la calle a recibir ¿Era un hidroavión? Era un hidroavión. O sea, amarizaban. ¿Amarizó dónde acá ese? Amarizó en el muelle, en torno al muelle Prat. Al muelle Prat. Pero este hidroavión, no creas tú que de Santiago hizo una escala en Puerto Montt y de Puerto Montt a Punta Arenas. Se demoró varios días en poder llegar a Punta Arenas, porque además no existía ninguna ruta de aeronavegación. No se había creado tampoco. No te puedo creer. No existía nada de eso. ¿Y cómo fue el viaje entonces? ¿Salieron de Santiago? Salieron de Santiago. Como un interprovincial. Bueno, una cosa así, ¿no? Eso es lo que. Exactamente. Va que más o menos la gente. Muy buena la acotación tuya, la gráfica, porque es eso. Y nosotros ayer tratamos de mostrarlo con una infografía. Merino Benítez había creado la línea experimental Santiago-Arica, que se convirtió en la línea aérea nacional. Ya. El 5 de marzo del 29. Ya. Así, ayer estuvo de cumpleaños, 81 años estuvo de cumpleaños el año. 91 años, perdón. Para llegar a Arica, Santiago a Arica, piensa tú, la distancia entre Santiago y Arica es la mitad de la distancia entre Santiago y Punta Arenas. Sí. Ya. Hubo que hacer 5 postas. Es decir, él tuvo que preparar a 5 jóvenes pilotos para sacar el avión de Santiago, un avión chico, ¿no es cierto?, la tecnología de la época, sacarla del bosque, sacarlo de allá, después llegar a La Serena, o Valle, creo que era la pista que habían habilitado, pequeñas pistas, ya. O Valle, porque tampoco existía una carta de navegación hacia Arica. Ok. Y habilitadas para eso en particular. Pues imagínate, Ovalle, después llegar a Copiapó, sector Copiapó, Antofagasta, Iquique, y de Iquique a Arica. Es decir, tuvo que formar un contingente de 5 pilotos para que de Santiago llegaran un correo y iban tomando la posta, ¿no es cierto?, en estas localidades que te mencioné. Entonces, si Santiago a Arica se demoraron, imagínate, un día completo para poder hacer esto, ya imagínate cuánto costó llegar de Santiago a Puerto Montt, que es más o menos la distancia que hay de Santiago a Arica. Ya. Y de Puerto Montt a Punta Arenas es prácticamente el doble. Y además están los canales entre medio, con todo lo que eso significa, los peligros, que ahí sí que no había cómo pasar. O sea, tú tenías un accidente en torno a cualquiera de los islotes, morías punto. Y te perdías. Y te perdías ahí. Bueno, había que vencer todos esos peligros, esos contratiempos, y Arturo Merino Benítez con su gente consigue hacer eso.
pero para eso había que superar aproximadamente 10 postas previas, porque además estos aviones no tenían la autonomía, como decía. Claro, exactamente. Tenían que estar continuamente recargando combustible, reabasteciéndose combustible. Y así es como se produce esta llegada, que es la que contamos anoche y lo que vino todo después. O sea, si no hubiera venido Arturo Merino Benítez acá al Austro, Magallanes, imagínate, primero la Fuerza Aérea como rama independiente, si hubiera muerto Merino Benítez acá, como rama independiente, además que la gente del Ejército y la Armada no querían, obviamente no querían, porque eso significaba sacar a mucha gente, muchos militares que eran del Ejército y de la Armada, para pasarlos a la Fuerza Aérea. A esta nueva institución, es la más joven de la rama. Exacto, había que traspasarlos. Y eso, imagínate, significaba todo un trastorno administrativo, jurídico, logístico, legal. Por ejemplo, el hombre que viene a hacerse cargo del grupo de anfibios número 2, que es en el fondo la cuarta brigada aérea, que forma la cuarta brigada aérea, era un aviador naval, era un marino, Santiago Leitao. Ya. ¿Y dónde quedan ellos? ¿Dónde se constituye el grupo de anfibios número 2? Ya que es uno de los proyectos aéreos de Merino Benítez para Magallanes, en Cabo Negro. ¿En Cabo Negro? En Cabo Negro. Entonces falta también en el sector de Cabo Negro hacer un memorial, una reconstrucción de lo que fueron esos primeros años, donde ahí se formaron los primeros pilotos civiles, donde hubo un hangar, donde los hidroaviones salían de acá, hacían sus primeros reconocimientos. En Cabo Negro, Víctor, justamente donde está ENAP, la planta de ENAP, o al lado Metanex, por ahí. En ese sector, entre ENAP, Metanex, cercano al mar, no confundir con el autódromo, sí. que también es una posibilidad que mucha gente consideraba que podía ser ahí. Por el plano que tiene, ¿no? Por el plano, pero como eran hidroaviones, eran aviones que había que armarlo y que en el caso de emergencia amarizaban, ¿no es cierto? Entonces se escogió mini bahía, está resguardada. Exactamente, Cabo Negro. Y después de mucho andar, ya se forma este Club Aéreo de Magallanes, que fue otra iniciativa de Merino Benítez, dejar acá a un contingente de 3 o 4 militares, tenientes, capitanes, para que formen a civiles en el arte de volar. Y ahí es donde aparecen estos aviadores que hemos conversado tantas veces. Enrique Abello, Carlos Fischer, Saunders, Franco Bianco, que tuvimos que hablar de él también anoche, Francisco Bermúdez y tantos otros más. Entonces, imagínate todo Francisco lo que Bermúdez fue el piloto de avión. Por supuesto, y él después con un avión, si el avión de Franco Bianco era chico, el de Francisco Bermúdez era más chico aún. Ya. Y con ese avión, 2 años después de la hazaña de Bianco, en 1938, él hace por su cuenta sale de Punta Arenas, llega a Río Gallego, y de Río Gallego después, en un vuelo sin escala, voy a graficarlo brutalmente, atravesó todo el sector de la cordillera y baja hacia los canales, es decir, del lado argentino hacia la zona nuestra, y de ahí se interna por una ruta inexplorada hacia Puerto Montt. Y de Puerto Montt sigue la línea de Franco Bianco hasta llegar a Santiago. O sea, establece también un raid muy particular. ¿Esas rutas aéreas de ese tiempo permanecieron con los años? ¿Son, entre comillas, parecidas a las que se ocupan hoy día o no necesariamente? No, básicamente, para que se entienda, cuando se crea la primera ruta, o sea, la primera ruta aérea de navegación en Chile, y se une Santiago, Puerto Montt, y se establece también esta posible ruta a los canales, hay un vuelo que mencionamos anoche del teniente Meneses Kingsley, que era uno de los pilotos formados por Merino Benítez, y él inaugura esta línea de aeronavegación y llega con una hidroavión acá a Cabo Negro. Entonces, ¿qué ocurre? Al ser inaugurada esa línea aérea de navegación, se da por hecho de que ahora sí se puede establecer una aviación comercial como la conocemos hoy día. Exactamente. Bueno, esa línea, esa ruta de aeronavegación es la que hoy día se utiliza fundamentalmente por todos los aviones. Cuando uno viaja de Punta Arenas a Santiago, Puerto Montt, exactamente.
Le cambió la fisonomía, el mercado, la sociedad, cambió mucho todo a partir de la ruta comercial. A partir de lo significativo de esto, Mauro, y también para que aquellos que nos están sintonizando, viendo, nos están escuchando, es que todo esto que estamos contando está registrado en la prensa, pero no solamente local. En Santiago y en los principales diarios del país concitaba mucho atención en que la aviación pudiera extenderse hacia Magallanes, porque se consideraba que era algo simplemente imposible de realizar, era un sueño. Y en los años 30 ese sueño se cumplió. Eso es lo bonito. Y por chilenos. Eso es. Y por chilenos, no porque, es que vino alguien de Francia, de Inglaterra, a hacer la ruta, ¿no? Ayer no porque a mí me tocaba hablar en un tema por la Fuerza Aérea, sino que yo fui muy claro, tratamos de ser muy claros en lo siguiente. Todas las experiencias anteriores que nosotros, los mismos magallánicos, celebramos, cuando yo era niño, celebraba la hazaña de Gunther Pluch o de Cóndor de Plata, ¿no es cierto?, su avión, todo. Pero si uno empieza a hacer un análisis objetivo, estas primeras experiencias aéreas antes de Merino Benítez fueron hechas por o privados o por aventureros. ¿Ya? Pero eran intereses que movían más bien intereses particulares. Individuales. Claro. Individuales. Acá no, acá hay un proyecto nacional. ¿Sabe qué? Ahora nosotros los chilenos vamos a unir Magallanes por vía aérea con el resto del país, y a su vez eso va a permitir conectarnos con el resto del mundo. O sea, el Estado cumplió su rol en ese momento. Eso es. Esa es la idea. ¿Ah? El Estado, desde el presidente de la República, Ibáñez en este caso, su subalterno que era el Merino Benítez, con los que seguían a Merino Benítez, con el ministro de Hacienda, con el subsecretario, estaban todos metidos, entendiendo que aquí había un proyecto nacional, colectivo, de trabajo conjunto, donde todos tenían que remar para el mismo lado. Y unir el territorio nacional de punta a punta. Eso es. Claro, de punta a punta. Ahora, Merino Benítez tiene un tremendo reconocimiento. O sea, el aeropuerto de Santiago se llama Arturo Merino Benítez, pero más allá de la calle que tiene acá en Punta Arenas, pegada a la Universidad de Magallanes, que llega hasta la Costanera, no mucho más. Aparte de lo que hemos conversado nosotros acá en la radio, de lo que has escrito tú, de lo que has comentado, no tiene mayor reconocimiento. No, pero es que eso es, y aquí yo lo planteé anoche con mucha seriedad al final de mi intervención. Yo creo que llegó el momento porque hay que reconocer que la comunidad de Magallanes tiene una deuda histórica que saldar con Arturo Merino Benítez. O sea, Merino Benítez para mí, a mi juicio, tiene tanta importancia como un O'Higgins, como un Pratt. ¿Ya? A mí me sorprende también que si, por ejemplo, yo estuviera hablando de Pratt, yo no tengo ninguna duda que la Armada estaría ya colocando todo, para, ¿no es cierto?, porque es Pratt, un héroe de guerra, porque es O'Higgins en el caso del ejército, porque son héroes de guerra. Entonces pregunta, ¿hay que ser un héroe de guerra para ser reconocido como un héroe de verdad? Yo creo que hay que estar en una guerra para... Es la trascendencia del acto que hizo la persona. ¿Te fijas? Merino Benítez hizo todo en tiempos de paz, siendo militar. Todo esto que estamos hablando en tiempos de paz. Quizás que si se hubiese muerto le hubiese costado la vida en Agua Fresca, la historia hubiese sido distinta. No solamente en términos de su fallecimiento, de la tragedia, sino que además se hubiese retrasado el proyecto. Mucho. O se hubiese llevado adelante, pero hubiese habido un mártir. Claro, que eso es algo que le gusta mucho a la gente. Sí. Matemos a alguien para convertirlo en héroe. ¿No es cierto? El punto es otro. Yo lo hemos planteado, tú has escrito de Merino Benítez, y creo que lo planteamos ahí. Si Merino Benítez hubiera muerto en Agua Fresca, yo estoy convencido, lo dijimos anoche, yo creo que difícilmente que la Fuerza Aérea hubiera surgido en 1930. Hubiese sido posterior. Muy posterior. Y el desarrollo de la aviación y la conexión aérea de Magallanes habría esperado por lo menos 10 o 15 años. Por lo menos. No tengo pero ninguna duda de eso. Es fundamental. Es fundamental. Ahora, ¿en ese periodo hubo muertos, Víctor, o no habían accidentes? Muchísimo. ¿Pero con muertes?
A propósito del... muchísimo. Cuando tú empezamos a estudiar libros sobre la historia aeronáutica, no solamente internacional, que está plagada de accidentes fatales, sino en Chile, donde, imagínate, un territorio larguísimo como el nacional, como el nuestro, si le agrega acá la Patagonia, sí, es, como decía Merino Benítez, un país aparte. De ahí la necesidad de que se instalen 3 o 4 militares que vivan acá, para que formen a pilotos civiles que sean de acá, claro, ¿ya? Que conozcan el territorio. Que conozcan el territorio, porque si no, porque no vamos a poder nunca abastecer a Magallanes con más militares. Imagínate, si nos cuesta a nosotros en Santiago, decía él, tener una población militar permanente acá con sus familias, con todo, va a depender de los vaivenes del gobierno de turno, de que nos entreguen presupuesto, de que, bueno, en fin. Entonces de ahí cobra tanto sentido esto del club aéreo y de estos pilotos que hemos hablado tanto. Pero mira, antes que llegue Merino Benítez acá, él prepara a varios aviadores que son su grupo de élite, con los que hace la línea experimental Santiago-Arica, por ejemplo. Ahí tú tienes 5 o 6. Entre medio de esos hubo 2 accidentes fatales. Ya. Santiago-Arica. Solamente Santiago-Arica. Ya. De Santiago a Puerto Montt hay 3 o 4 más. Y Merino tenía reservado a un magallánico, Augusto Paravich Valen, ya, que tenía 22 años, para que fuera el piloto que guiara el Junkers o que estuviera con Merino Benítez en este posible proyecto de llegar acá algún día. Bueno, Paravich tiene un accidente piloteando uno de estos aviones de instrucción en Santiago, siendo que, bueno, un accidente fatal ahí en el bosque, muere instantáneamente, y lo peor es que Paravich, siendo magallánico, había logrado el primer lugar en el curso de instrucción, era el mejor de su generación y muere calcinado en el bosque. O sea, ya tiene un problema adicional. Claro. ¿Te fijas? Sí. Entonces, ¿cómo recupero yo a un joven, a un teniente, como el profesor con su mejor alumno? Sí. ¿Qué hago yo ahora? Sí. El mejor, el más aventajado. Yo lo formé, estuve 3, 4 años educándolo, instruyéndolo, y ahora tengo que gastar 4 años más para enseñarle a otro. Y ojalá con la misma calidad que tenía el que ya no está. ¿De dónde lo voy a conocer? ¿De dónde lo voy a sacar? Eso requiere tiempo. ¿Te fijas? Ese era el nivel de dificultad para esta gente y en esa época. Y paralelamente acá en la Patagonia, en la Argentina, ¿no se desarrollaba en esos tiempos? Eso es. Para allá vamos. Merino Benítez sabe, ¿no es cierto?, de que la línea aeropostal francesa, ahí es donde aparecen estos aviadores, Antoine de Saint-Exupéry, sí, el Principito, que además de ser un gran escritor, era un piloto comercial, pero también militar, era un aviador. Y Antoine de Saint-Exupéry, junto con otros aviadores franceses, Jean Mermoz y otros más, ellos hacen esta famosa línea aeropostal que de Toulouse ellos cruzan el Mediterráneo, llegan al África, y del África dicen, ahora crucemos el Atlántico, y lo logran y se internan en la Patagonia. Hacen esta línea aeropostal y ya estaban llegando a Buenos Aires, al sector de la Patagonia, y ya habían llegado a Río Gallegos. Merino Benítez sabía de que si no llegaba la aviación chilena, iban a llegar los extranjeros. Exactamente. Los franceses ya lo habían hecho en la Argentina. Lo tenían acariciándolo ya. Sí, pues. ¿Entiendes? Sí. Entonces... Qué interesante. Mira, Bernardita Pisulich nos escribe, dice, qué interesante escuchar a don Víctor. Cuenta historia de Magallanes no sabida. Él lo cuenta con tanta simpleza que paro en mis quehaceres domésticos para sentarme a escuchar. Felicitaciones por el programa, ojalá se pudiera hacer con más frecuencia semanal, nos entretiene. Un abrazo a ambos, muy buenos días. Bueno, agradecer a la señora Bernardita que nos escucha, que nos sintoniza, pero que quiero contarle a usted, antes de irme, ¿no es cierto?, tengo un desayuno atrasado ahí, pero brunch va a ser ya. Sí, un brunch. Anoche tratamos de hacer esto mismo que estamos contando acá, con esta didáctica, contarlo, mostrando algunas imágenes muy antiguas, y sobre todo sin leer nada, sino que hablar. Estaba lleno el auditorio ahí del Centro Cultural,
lleno, estaban todas las autoridades, gente del mundo aéreo, civiles también habían, y creo que cumplimos con el objetivo de contar esto que estamos hablando ahora de Merino Benítez así, ¿entiendes? La idea es que todo el mundo comprenda que no sea una charla o una conferencia para especialistas, sino lo que necesitamos es que la gente, primero, crear la conciencia de que esto es importante, de que Merino Benítez no es cualquier personaje, que olvidémonos que es un militar, porque una vez cuando uno es militar, entonces empezamos con los prejuicios ideológicos. Ramón Cañas Montalva hizo tanto por Magallanes y también era militar, ¿te fijas? Tal cual. ¿Ya? Sí. Entonces tenemos que primero limar esas cosas, sí. Superar ese tipo de escollos que a veces no nos dejan ver ni escuchar, ni tampoco con querer aprender cosas nuevas. Tal cual, tan necesario en estos tiempos, en estos días. Oye, cuando yo le digo a la gente de la Fuerza Aérea, bueno, Merino Benítez era amigo de Salvador Allende, le digo yo. Imagínate, amigo de Salvador Allende, claro, se le organizó 2 campañas políticas, el 58 y el 64, o sea, para no creerlo. Pamela dice, excelente señor Hernández, muy interesante, en mi taller pintando y sabiendo más de mi región, gracias por este regalo. Mucha gente escuchándonos, mucha gente. Hermoso. Un gran abrazo para toda la gente. Sí, por supuesto, un cariño enorme, porque uno, este cariño, este reconocimiento que ustedes hacen es la mejor retroalimentación que tenemos aquí con mi buen amigo Mauro, que yo creo que él interpreta tal vez mejor que yo las palabras que yo estoy tratando de expresar ahora. Mira, Víctor, Claudia, mucha gente escribiendo. Claudita dice, hola, saludos a los dos, ojalá en un futuro no tan lejano en los colegios también a esas horas de religión se cambien por historia regional. Bueno, quizás no cambiar la religión, pero metamos historia regional. Sí, es hermoso, estamos luchando para eso. Ojo, las clases de religión podrían ser tremendamente entretenidas. No es solamente religión, no es solamente rezar. No, pues, no, claro. Y una sola religión, pues hay muchas religiones, la historia de cómo llega la religión y el desarrollo de la religión, sí, acá mismo en la Patagonia. Es maravilloso, es un tema fascinante. ¿En el Magallanes va Merino Benítez el domingo, no? No, mira, escribo sobre 2 mujeres, como viene justo el día 8. Sí, pues. El año pasado, creo que aquí mismo mencionamos que pensaba hacer algo sobre Johanna Arbonich, ¿te acuerdas? Sí, pues. Y aquí adelantamos la noticia, que también tuvo harta trascendencia, sí. En realidad lo de Johanna, la fueron a buscar a España, es una locura. Después vamos a contar algo de esos detalles. Vamos a repetir la historia porque salió de Chiripazo, salió de acá. Sí. Acá contamos y... No, para este domingo quiero hacer algo, ya que estamos con esto del mundo de la aviación y el recuerdo de algunos personajes muy importantes, siguiendo a Merino Benítez. Hablo de 2 mujeres, entre otras mujeres que fueron pilotos aviadores, pilotearon aviones, la Margot Dual de Sotomayor, ¿no es cierto? Claro. Hago hincapié de que ella también fue piloto de guerra, estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Estuvo en Alemania piloteando. Una locura, sí. Imagínate. Y de una escritora, nuestra premio municipal de literatura, y que después fue reconocida en Santiago, que es dentista de profesión, que es conocida no solo en Santiago, sino a nivel internacional como una de las más grandes escritoras de obras de teatro, María Asunción Requena, que también fue aviadora. También fue aviadora, tuvo su brevet, su carnet de piloto. Entonces contamos eso para unir un poco. Domingo en el Magallanes, 8M. Víctor, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, saludos. Nos vemos el otro viernes. Chao. Pausa, ya venimos.